Hola, bienvenidos a este aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana y bienvenidos a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Porque como sabes estamos estudiando el Evangelio de Mateo y específicamente el capítulo 24. Te pido que si puedes tengas ahí una Biblia a mano en este capítulo y sobre todo algo en que anotar, pero principalmente la mente abierta y el corazón dispuesto para que a través de la palabra de Dios recibamos de Él, por medio de su Espíritu Santo, la enseñanza de la misma. Oramos e iniciamos. Bendito Dios, te damos gracias por todo lo bueno que eres, Señor, por lo maravilloso, lo extraordinario que eres con nosotros. Señor, que en este tiempo podamos, a través de tu palabra, conocerte mejor y saber, Señor, lo que tú nos guías a hacer. Dios, ayúdanos a vivir en tu palabra, guíanos por tu Espíritu Santo y que, Señor, sea para provecho nuestro y de aquellos que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estábamos, como decíamos, en el capítulo 24 de Mateo, habíamos comenzado en la sesión pasada esta porción del texto del versículo 23 al 28. Recordamos, estamos en el Sermón del Monte de los Olivos, este mensaje, esta enseñanza que da Jesús solamente a sus 12 discípulos después de haber salido del templo aquel día martes cuando se dirigía a Betania. Y entonces está aquí explicándoles sobre los últimos tiempos. Vamos a leer la porción que ya comenzamos, como decíamos la vez pasada, a estudiar del capítulo 24, versos 23 al 28 y continuamos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ya en la ocasión pasada que comenzamos a estudiar este texto, hablamos de cómo Jesús advierte sobre estos engañadores que proliferarán en el tiempo final, el tiempo de la gran tribulación, incluso con señales eh, que tratarán de desviar a las personas en pos del anticristo y que se olviden de Jesucristo y su segunda venida. Y de eso lo vimos en la vez pasada. Bueno, sigue diciendo Jesús con respecto a estas señales que harán estos engañadores, comenzando por el anticristo y el falso profeta, ¿no? Pero otros más. Dice que serán de tal manera estas señales, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice Jesús. Estos engañadores, como dice aquí, tratarán de desviar a la gente de la verdad. Estos que han en su momento, durante el tiempo de la tribulación, aceptado que Jesucristo es el Mesías y que Él viene, y que han rechazado adorar al anticristo y han tenido que correr por su vida, ocultarse, huir, etcétera, ellos, estos engañadores tratarán de hacerlos desviarse hacia el culto al anticristo con sus señales engañosas. Ahora, seguramente muchas personas van a ser engañados en ese tiempo, sobre todo aquellos que andan buscando señales. Porque en todo tiempo, en todo tiempo, aún en este tiempo, el contexto de la escritura tiene que ver con los últimos tiempos, con el tiempo de la gran tribulación. Pero en todo tiempo ha habido personas que andan buscando señales. Más que buscar a Dios, están buscando señales. Que si allá cayó oro, vamos para allá.
que si en el otro lado el agua lo convirtieron en vino, vamos para allá, que si, y buscando esas cosas extraordinarias, cuando el Señor nos manda a buscarle a Él y su palabra. No es asunto de estar buscando señales, es buscar a Dios. Entonces, cuidado con esos buscadores de señales, porque mientras más te concentres en buscar señales, más peligros hay de que seas engañado. Porque fíjate aquí, estos engañadores del mal, cómo harán cosas extraordinarias. Y si fuera por cosas extraordinarias, más de 4 se irían detrás de los engañadores. Así que muchos posiblemente en esos últimos tiempos podrán ser engañados debido a que están solamente buscando señales. Dice que estos engañadores incluso tratarán de engañar a ese remanente escogido, pero esto no será posible, porque fíjate la frase, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, como está construida la oración, como lo vierte el Evangelio en el griego, implica que no será posible, o sea, que es un condicional que no se podrá lograr. Dices, engañarán si fuere posible, aún a los escogidos. Y ahí entendemos por esa expresión que Dios va a proveer, llamémoslo así, de una cúpula espiritual a sus mentes para que no caigan en el engaño, porque va a ser ese remanente escogido de los últimos tiempos del pueblo de Israel, aquellos que le aceptaron en su corazón para esperarle hasta el final, los que van a ser guardados del anticristo, del falso profeta y de estas señales engañosas. Entonces, pero se intentará engañarles a todos ellos inclusive, de tal manera que habrá siempre ese remanente que Dios se va a guardar hasta el último tiempo. Y en ese sentido, definitivamente que el Señor Jesús le está haciendo una advertencia importante. Porque nadie podrá decir que el Señor no le ha prevenido. Y lo está haciendo aquí para que quede para la posteridad, para el pueblo de Israel, sobre todo para los últimos tiempos. Se lo está diciendo a ese remanente de esos últimos tiempos a través de sus discípulos, que todos eran judíos, y está hablando del pueblo, porque la semana 70 de Daniel, ya lo hemos dicho, está dictaminada sobre tu pueblo, le dice el ángel a Daniel allá en Daniel 9, es para su pueblo estas profecías de la semana 70, de la última semana de las 70 que le da el Señor. Entonces a ellos se está dirigiendo, pero en todo tiempo, el Señor nos previene del peligro, nos advierte de las aflicciones. Es más, Él le dijo a sus discípulos y nos dice a todos los creyentes, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Para que estemos advertidos que cuando vengan adversidades, cuando vengan pruebas, Él ya nos ha prevenido que va a ocurrir. Y por tanto, saber que si Él lo sabe, si Él está anticipadamente advirtiéndolo, Él tiene el control. Que la prueba o la lucha que enfrenta el creyente no es para su destrucción, sino que de alguna manera Dios la va a utilizar para su perfeccionamiento o para un propósito ulterior que quizás en el momento no conocemos. Entonces siempre tener confianza, porque Él siempre nos ha advertido, haciéndonos ver que Él está en control de todo lo que va a acontecer. Jesús, entonces, en ese sentido, ha tenido el cuidado de preparar a los suyos para enfrentar los peligros venideros. Repetimos, aquí sobre todo hablando a ese remanente de los últimos tiempos de la gran tribulación, pero en todo tiempo, inclusive en la actualidad, Él nos advierte para que tengamos paz, tranquilidad, fe y confianza en el momento en que venga la prueba. Fíjate que hay varios versículos que te quiero leer en donde se reitera esta verdad de cómo Jesús le dice a los discípulos que Él ya les ha advertido. Dice Juan 13:19. Juan 13:19. Desde ahora os lo digo antes que suceda. ¿Ves? Antes que suceda. Para que cuando suceda, creáis que yo soy. Porque cuando se reafirma aquello que el Señor Jesús ha advertido cuando ocurre, entonces tú tienes paz y tranquilidad. Primero sabiendo que Jesús ya lo sabía, que el Señor ya lo sabía, por tanto Él lo permitió, y segundo que Él tiene conocimiento anticipado. Eso nos reitera nuestra confianza en Él. Como cuando Él les advirtió en varias ocasiones, y eso lo estudiamos en su momento, hace tiempo atrás, les advirtió en varias ocasiones que Él iba a ir a Jerusalén
y ahí iba a ser juzgado, iba a ser condenado y crucificado por los líderes de su pueblo y que lo iban a entregar a los gentiles, que eran los romanos. Eso se los advirtió para que cuando ocurriese lo que va a ocurrir definitivamente, como vamos a ver en los próximos capítulos de Mateo, la crucifixión de él no sorprendiera a los discípulos, aunque en cierta forma los sorprendió, en cierta forma los hizo tambalear en su fe, pero al final ellos reconocieron que él se los había dicho. Así nos advierte a todos nosotros. En Juan 14:29, en Juan 14:29 dice también, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y ahí mismo después en Juan 16:4 dice, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así que el Señor siempre nos advierte de alguna manera para que estemos tranquilos, en paz, resistiendo la prueba, sabiendo que Él ya nos lo ha advertido y se lo está advirtiendo a su pueblo en los últimos tiempos, a ese remanente, para que perseveren hasta el final. Dice Jesús, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. No será necesario, como advierte aquí Jesús, buscarle en algún rincón oscuro, ya que cuando Él regrese será evidente para todos. No necesitarán de alguien que le diga, no, que apareció por allá, no, que busquen por acá, que está escondido no sé dónde, que apareció no sé cuándo. No, será evidente. No se necesitará de ningún falso profeta para que nos diga dónde es que está Jesucristo en su segunda venida. Los creyentes, entonces, habiendo sido advertidos, no deben salir de ningún lugar en donde se estén ocultando del anticristo para ir a donde esos engañadores le están advirtiendo, porque eso es lo que buscarán los engañadores de ese tiempo, enviados por el enemigo, enviados sobre todo por el falso profeta. Estarán buscando que esas personas que están refugiadas, que el Señor los tiene guardados en lugar seguro, se expongan ante la noticia de que Jesucristo apareció en Nueva York, Jesucristo apareció en Jerusalén, Jesucristo apareció en no sé dónde, y sean atrapados entonces y muertos, porque ciertamente estarán persiguiendo a todos aquellos que no acepten el régimen del anticristo, aquellos que no le adoren, aquellos que no se dobleguen ante su mandato. Entonces, este es el propósito del engaño, y los que vivan en aquel tiempo y estén esperando al Señor Jesucristo no deben caer en el mismo diciendo que Él que está aquí o que está allá. Y es que cuando le digan, mirad, está en el desierto, o mirad, está en los aposentos, no le deben creer. Porque cuando Cristo vuelva, no habrá que buscarlo allá afuera, en el desierto. Ni tampoco habrá que buscarlo acá adentro, en los aposentos, porque ni estará en un lugar allá, en el desierto de no sé dónde, o en la llanura de no sé dónde, allá en África o allá en la India, ni estará en una cueva allá escondido en el Himalaya o allá en el África. No, va a ser algo que no va a haber que buscarlo ni afuera ni adentro, porque cuando Él venga será visto mirando hacia arriba, al cielo. Es allá de donde lo debemos esperar, donde lo debe esperar la humanidad en su momento, el remanente que esté esperando por Él, al cielo de donde vendrá. Lo dice Primera Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, esperar de los cielos a su Hijo. Es de los cielos de donde lo debemos esperar, no en aquel lugar oculto, no en aquel desierto, sino de los cielos. No debemos buscarlo ni aquí ni allá, sino de arriba, de donde viene nuestro socorro. No debemos buscar el socorro en la oficina aquella, en el banco aquel, no, es de los cielos de donde viene nuestro socorro. Así vendrá el Señor Jesús, de los cielos, no de lugares ocultos y místicos y tal y cual. Así que así debe ser la actitud de aquellas personas que se mantengan fiel en ese tiempo, esperarlo de los cielos, no de los lugares donde los engañadores le aseguren que está. Dice Jesús, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí viene Jesús ya profetizando específicamente su segunda venida. ¿Cómo va a ser? Dice que va a ser como el relámpago. Así va a ser. Como el relámpago
se ve en el cielo, así Cristo aparecerá viniendo en el cielo. Es decir, que va a ser en ese sentido como el relámpago, va a ser en el cielo, no allá en el desierto, en un lugar oculto, en un aposento, no. Mateo, mira, todos estos textos hablan de que su segunda venida va a ser expresamente manifestada en los cielos. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en el cielo. Y en Hechos 1:11 le dicen los ángeles aquellos a los discípulos, varones galileos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, vendrá del cielo. En Primera Tesalonicenses 1:10, que ya leímos, dice, esperar de los cielos a su Hijo. Y en Apocalipsis 19:11, Apocalipsis 19:11, dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Entonces es así como el relámpago se muestra en el cielo, así se mostrará el Señor Jesús en su segunda venida. Y así como el relámpago se presenta de manera súbita, así de súbito será la segunda venida de Cristo. No será con advertencia de que va a venir a tal hora, tal día, porque esto dice aquí que va a ser en tal fecha, en tal cosa. No. Hay mucha gente que ha querido predecir la segunda venida de Cristo. De hecho, por allá salió un libro hace años que decía 88 razones por las cuales Jesús vendrá en 1988. Y en 1988 pasó y Jesús no ha venido. Bueno, eso es un cuento largo, pero por ahí te lo dejo si algún día puedes acceder a esa información. El hecho es que todo el tiempo ha venido gente que ya viene porque tal cosa, ya viene porque tal cosa. Sí, estamos seguros que cada vez está más cerca su venida. Pero primero vendrá el hombre de pecado y todo lo que hemos hablado de la tribulación. Y cuando Él venga, ya la iglesia ha sido llevada a los cielos. Entonces, esto va a ser tan súbito que la gente, así como el relámpago cuando aparece es así, súbito. Tú estás ahí de repente en el campo, en un lugar y de repente se ilumina el cielo de una forma súbita. Así de súbito va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. Y como el relámpago causa gran impacto a las personas, así hará Cristo en su venida. Así como fue como es espectacular esos relámpagos que cubren el cielo y lo iluminan prácticamente, aunque sea de noche, así impactante va a ser la aparición de Jesucristo. Así que eso no va a dejar indiferente a nadie, sino que va a ser algo impactante. No va a ser algo que alguien tenga que advertirme, alguien tenga que decirme. Porque como el relámpago es visto por todos cuando ilumina el cielo, así será evidente para todos la venida de Cristo. Será algo tan universal que será visto por todos. Algunos dicen que esto será a través de toda la tecnología que hoy día está disponible, que cuando Él aparezca en los cielos va a ser transmitido por televisión, por medios de las redes, los celulares lo van a ver inmediatamente, así como se transmite hoy las noticias de todo lo que ocurre en la China, en Estados Unidos, en todos lados, y que así es como se va a ver, que todos lo verá. Otros dicen que de alguna manera sobrenatural Dios hará que Él sea visto a lo largo del globo terráqueo. No lo sabemos, pero la escritura dice que todo ojo le verá, es decir, que no va a quedar oculto a nadie. Lo dice Apocalipsis 1:7. Dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, que son los judíos, y todos los linajes de la tierra, que son los gentiles, harán lamentación por él. Sobre todo aquellos que se darán cuenta que verdaderamente es Jesucristo el Mesías y hasta ese momento no habían creído en él. Entonces se lamentarán porque será tan evidente que es Jesús que viene persona ya a poner orden a este mundo, que harán lamentación, dice la Escritura. Entonces, como ves ahí, todo ojo lo verá. No será necesario que alguien te diga está aquí, está allá, sino que será como el relámpago que cuando ilumina el cielo, todo el que está allí lo ve. La diferencia es que ese es un efecto local. Lo de Cristo va a ser mundial. De tal manera que todos van a verle en ese momento. Y llama la atención que en su primera venida, si tú bien recuerdas, él vino de una forma calladita, calladita.
tanto que ni siquiera los grandes sacerdotes y el rey Herodes sabían, sino que los magos que vinieron de Oriente se los tuvieron que anunciar. Cuando él nace, nace en una humilde aldea, Belén, de una provincia marginal del Imperio Romano, Judá, y crece calladito por 30 años. Y solamente tiene 3 años de ministerio público. Y aún así, un ministerio que se limitó a un territorio territorio de Galilea y de Judea, y un poquito periférico por Cesarea y por Sidón, pero no más allá. Un territorio que geográficamente sería más o menos como la provincia de Chiriquí, si incluimos las comarcas, pero ciertamente un territorio físicamente relativamente pequeño. Y aunque fueron solo 3 años y en un territorio muy limitado y digamos marginal dentro del Imperio Romano, ha sido la vida que más ha impactado a la humanidad a lo largo de toda su historia, porque es verdaderamente el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y ha sido impactante. Pero su primera venida fue calladito, la segunda no, la segunda vendrá de una forma espectacular, y en la primera vino para pagar el precio por el pecado, vino para sacrificarse por el pecado de los hombres. En la segunda vendrá para ejercer juicio. En la primera vino calmadito como el cordero que va al matadero. En la segunda vendrá ya con poder y gloria. Definitivamente, la segunda venida del Señor Jesucristo, que está totalmente profetizada, va a ser de una forma espectacular, como el relámpago. Así, súbito, espectacular, visible a todo mundo, no deja a nadie indiferente, pero con estas diferencias con respecto a la primera venida. Y atención, hubo muchas profecías que si las buscas en el Antiguo Testamento son decenas de profecías que se cumplieron con respecto a la primera venida de Cristo. Pero asimismo hay muchas profecías con respecto a su segunda venida también en la Escritura. Y si se cumplieron las de la primera, con seguridad se cumplirán las de la segunda. Puedes estar seguro. Así que así va a ser su segunda venida. Y aquí usa la palabra, el texto, la palabra, en cuanto a la palabra, la venida del Hijo del Hombre, la palabra griega parusía. Parusía es lo que aquí se traduce en Mateo 24 como venida, la venida del Hijo del Hombre. Y parusía en algunos contextos se traduce como presencia, presencia. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:7, en 2 Corintios 10:10 y en Filemón 1:26 y 2:12. Leamos por lo menos 1 Corintios 16:7. Dice así: me regocijo con la venida de Estéfanas. Dice Pablo allá en Efeso cuando está escribiendo la primera carta a los Corintios, que él se regocijaba por la venida de Estéfanas, este siervo fiel de Colosas. Entonces, esto habla de alguien que está presente, o sea, que ya vino, que ya está allí. Presencia es la idea que traduce parusía en estos textos. Pero también en otros contextos, parusía significa la acción de venir, venida, venimiento, llegada. Entonces, así tenemos en 2 Corintios 7, 6 al 7 y en 2 Tesalonicenses 2:9. Leamos, por ejemplo, el de 2 Corintios 7, 6, dice: Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Es decir, con la acción de que Tito vino a ver a Pablo aquí también en Éfeso. De tal manera que en estos dos contextos, de estos pasajes que te muestro aquí, parusía puede significar la misma presencia de una persona que ya está presente o la acción de alguien que viene. En ambos sentidos también puede referirse a la venida de Cristo. Pero parusía se refiere específicamente, puntualmente a la segunda venida de Cristo en todos estos pasajes. En todos estos pasajes. Tanto así que teológicamente la palabra parusía hoy día se aplica específicamente a la segunda venida de Cristo, aunque es un término griego que, como vemos, era un parte del griego común, el griego koiné, para referirse a cualquier persona que venía o que llegaba o que estaba presente habiendo llegado al lugar desde donde se está hablando. Pero ha sido puntualmente utilizada por la Escritura, dependiendo de su contexto, ciertamente, pero puntualmente utilizada con respecto a la segunda venida de Cristo en todos estos pasajes: Mateo 24:3, 27, 37 y 39, 1 Corintios 15:23, 1 Tesalonicenses 2:19,
3:13, 4:15, 5:23, Segunda Tesalonicenses 2, 1 y 8, Santiago 5, 7 al 8, Segunda de Pedro 1, 16, 3, 4, 12, 3, 12 y Primera de Juan 2, 28. Entonces esos textos habla de parucía como la segunda venida de Cristo. Y en ese sentido, cuando hay el uso de parucía en este contexto de segunda venida de Cristo, está utilizada en el mismo sentido en que se usaba cuando se refería a la venida de un rey, un emperador, un gobernante que llegaba a una ciudad, a un territorio, a una provincia o llegaba a su reino. De tal manera que habla de una autoridad que llega. En ese sentido se utilizaba parucía y es en este sentido como se utiliza cuando se refiere a la venida de Cristo, porque es alguien que viene con autoridad, es el Rey de Reyes y Señor de Señores que viene a imponer su reino. Entonces, ese es el término que aquí se utiliza para la venida del Hijo del Hombre o parucía. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí cierra aquí Jesús esta expresión refiriéndose a su segunda venida con esta frase que ha causado mucha letra, mucha discusión, interpretación, no está muy claro, esa es una frase, esa es una de esas frases oscuras que a veces cuesta interpretar, pero estudiando el texto y sobre todo el contexto, porque no se te olvide que está en el contexto de la segunda venida. Jesús acaba de decir que así será la venida del Hijo del Hombre y en ese contexto de su segunda venida es que está utilizando o está lanzando esta expresión. Viendo ese contexto y analizando las distintas interpretaciones, creemos que podemos inclinarnos por una interpretación de la misma que, como digo, pues es discutible, pero es lo que hace más sentido para el contexto en que está dada la frase. Comenzar por decir que esta expresión encontramos paralelos o parecidos en algunos otros pasajes de la Escritura, como por ejemplo en Job 39, 27 al 30. Job 39, 27 al 30 dice, ¿se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubiere cadáveres, allí está ella. ¿Ves? Una expresión que habla de águilas, de águilas, de cadáveres que se expresa allí en el pasaje de Job como que hay una idea de que este es un animal que es carroñero. También en Proverbios 37 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Nuevamente, una expresión que da la idea de que es vista en la escritura el águila como un animal que se alimenta de los cadáveres de otros animales. Ahora, el término águila aquí en el griego, en el griego que estamos considerando en el Evangelio de Mateo, es el término aetoi. Y aetoi en el griego abarca incluso a aves que se alimentan de carroña, no solamente a las águilas que como las conocemos hoy en día. Por ejemplo, esto tendría relación, por ejemplo, con lo que se expresa en Apocalipsis 19, 21, en la parte final de Apocalipsis 19, 21, donde dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, habla de esa mortandad que va a venir con la segunda venida de Cristo, que es el contexto en que está esta expresión, como ya decíamos, y es que habrá tal mortandad de todos los enemigos que se enfrentan a Cristo en su segunda venida, en el Armagedón, que va a haber entonces esa actividad de las aves carroñeras. Recordemos que la escritura no es un texto de zoología. Para estas culturas en ese tiempo, las águilas era una ave carroñera más. Sabemos que no es tan así porque se alimenta de animales vivos, pero aquí está hablando más bien de aves carroñeras, pero se les llama águila aetoi, que es el término griego para águila,
pero en el contexto de como parte de estos animales que se alimentan en carroña y que como tal van a estar presentes ahí cuando hay esa mortandad en el Armagedón, de lo cual hablaremos en la siguiente sesión. Hasta entonces, que el Señor te bendiga.